Hola, hola, hola a todos mis queridos chismosos y bienvenidos a mi canal. Qué emoción tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía, risas y por supuesto mucho chisme. Hoy estoy que no me lo creo de la emoción porque les traigo un vídeo que sé que les va a encantar y es que tenemos todos los ingredientes perfectos, romances secretos y un paseo en el parque. Sí, como lo leyeron bien en el título, Serkan y Özge juntos, romance a la vista, paseo secreto en el parque. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el jugoso universo de la vida real. Olvídense por un momento de Serkan Bolat y Eda Yildiz, porque hoy la cosa va de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Ay, me cuesta un poquito desligarme de los personajes, pero es parte del encanto. Y para los que no los conocen, Serkan Ayolu y Özge Gürel son dos actores turcos súper talentosos, guapos y sobre todo muy queridos. Y bueno, parece que la llama del amor sigue encendida. O al menos, eso es lo que nos sugieren las últimas novedades que han salido a la luz. Vamos a desmenuzar este paseo que tuvieron, esas fotos que nos han dejado con la boca abierta, esos gestos que dicen más que 1000 palabras de todo. Y vamos a intentar, como buenos detectives del chisme, descifrar qué está pasando entre ellos. ¿Romance floreciente? ¿Amorío secreto a la sombra? ¿Amigos muy cercanos pero con algo más? Vamos a descubrirlo juntos con lupa en mano y palomitas listas. Así que sin más preámbulos, preparen sus palomitas, sus refrescos, sus snacks favoritos, o lo que necesiten para relajarse y disfrutar porque este vídeo promete ser súper entretenido y por supuesto lleno de emociones fuertes y revelaciones. Y antes de que empecemos a desgranar este jugoso cotilleo, por favor, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es la mejor forma de no perderse ninguno de mis vídeos futuros, y me ayuda muchísimo su apoyo. Un pequeño gesto que hace una gran diferencia. Ahora sí, empecemos con este chisme delicioso que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000. Bueno, como les decía, el tema central de hoy es un paseo en el parque. Pero no cualquier paseo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Vamos a ir paso a paso como buenos investigadores. Primero vamos a hablar de las imágenes que tenemos, porque son el detonante de todo este revuelo. Las fotos que han inundado las redes sociales y los medios de comunicación muestran a Serkan y Özge disfrutando de un día soleado en, adivinen, un parque. Y no cualquier parque, no señor. Parece ser un parque bastante tranquilo, apartado, con rincones románticos y con una atmósfera ideal para un encuentro. Esto nos lleva a la palabra clave de este vídeo, secreto. ¿Por qué? Porque parece que buscaban privacidad, ¿no creen? Las fotos son muy cercanas, como si hubiesen sido tomadas por alguien que los conocía, o que estaba esperando el momento adecuado para capturar la magia. Ah, el misterio. Nos encanta. En las imágenes vemos a la pareja o a los amigos compartiendo risas, miradas cómplices que valen más que 1000 palabras, y hay, como no mencionar los gestos de cariño. Se ve que se llevan muy bien, que hay una conexión especial entre ellos. Y eso es lo que nos hace vibrar de emoción. ¿Será que la química que vimos en la pantalla, cuando trabajaron juntos, se trasladó a la vida real? Es una pregunta que todos nos hacemos. Sabemos que en el mundo de la actuación, y sobre todo cuando las historias son románticas, es algo que sucede con más frecuencia de lo que imaginamos. Las largas horas de rodaje, la inmersión en la piel de los personajes, el contacto físico, las emociones a flor de piel. Todo eso puede crear una conexión muy intensa. Así que, todo es posible. El amor es impredecible. En las fotos vemos a Serkan y Özge caminando juntos, tomados de la mano, UPS. ¿Ya lo dije? Sí, lo dije. Tomados de la mano. Un detalle que como buenos chismosos no podemos pasar por alto. Aunque, como sabemos, este gesto puede ser interpretado de muchas maneras. Puede ser simplemente un acto de amistad, un gesto de apoyo, un abrazo, un momento de complicidad. O puede ser mucho más. Vamos a ver, también los vemos sentados en un banco, hablando animadamente con sus miradas fijas el uno en el otro. ¡Ay, esa mirada! ¿Cuántas cosas pueden decir unas miradas? Y por supuesto también los vemos compartiendo un helado, uno de esos momentos que te recuerdan a las películas románticas. ¿Será una cita? ¿Una simple salida entre amigos? El misterio nos invade.
Pero, ¿qué nos dice todo esto? Bueno, primero que nada, que la relación entre Serkan y Ozge parece ser muy cercana, muy especial. Se sienten cómodos el uno con el otro, se les nota que disfrutan de la compañía mutua, que se divierten, que hay complicidad. La cercanía física, la sonrisa, los gestos de cariño, todo indica que hay una conexión especial. Pero, ¿a dónde llega esa conexión? ¿Son solo amigos que tienen una amistad muy especial, o hay algo más? Esa es la gran pregunta que nos mantiene a todos con el corazón en un puño y creo que es lo que nos ha reunido aquí. La intriga nos mata. Ahora hablemos un poquito de los antecedentes para entender mejor todo esto, ¿ok? Serkan y Ozge no son unos desconocidos, no. No son dos extraños que se encontraron por casualidad. De hecho, han trabajado juntos en varias ocasiones, en proyectos que fueron muy exitosos y que nos hicieron soñar. Y ahí es donde la cosa se pone aún más interesante. El tiempo que pasan juntos en el set, las largas jornadas de grabación, la convivencia, el compartir momentos de tensión y de alegría, todo eso puede generar vínculos muy fuertes, muy intensos y hasta amor. La proximidad en el trabajo puede ser un caldo de cultivo perfecto para que florezca el romance. Recordemos que cuando dos personas actúan juntas, se meten en la piel de sus personajes. Se besan, se abrazan, se dicen cosas románticas, se miran a los ojos, y todo eso, tarde o temprano, puede afectar a la vida real. La línea entre la ficción y la realidad puede difuminarse, puede volverse borrosa, y los sentimientos pueden aflorar. La química que se crea en la pantalla, la que vemos en la televisión, puede traspasar la pantalla y materializarse en la vida real. Además, creo que es importante mencionar el contexto. Ambos son personas solteras, atractivas, exitosas, con carreras prometedoras. No hay nada que les impida tener una relación. Son libres para amar. Pero, ojo. Esto es solo una especulación, por supuesto. Necesitamos más pruebas, más datos para confirmar o descartar un posible romance. Las especulaciones son parte del encanto. Otro detalle que llamó mucho la atención, y que aviva el misterio, es el lugar donde fueron tomadas las fotos. Como les dije, es un parque tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad, un lugar que invita a la intimidad y a la privacidad. ¿Por qué eligieron ese lugar? ¿Estaban buscando un poco de tranquilidad? ¿Estaban tratando de evitar a los paparazzi, que siempre están al acecho? ¿Estaban tratando de ocultar algo? ¿O simplemente querían disfrutar de un momento a solas, sin interrupciones, sin la presión de las cámaras, solo ellos dos? Es difícil saberlo con certeza, pero lo cierto es que ese paseo secreto agrega un toque de misterio a la historia. Un paseo en un lugar apartado con miradas cómplices es la receta perfecta para despertar la curiosidad y la imaginación. El misterio nos encanta, nos fascina. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, creo que lo más importante es que Serkan y Ozge tienen una relación muy especial, una conexión muy fuerte. Se llevan muy bien, se sienten cómodos el uno con el otro, se nota que disfrutan de su compañía. Pero, ¿hay algo más que una amistad? La respuesta por ahora es, no lo sabemos con certeza y eso es lo emocionante. Las fotos nos dan pistas, nos dan indicios, pero no nos dicen toda la verdad. Lo que sí es cierto es que la química entre ellos es innegable, palpable. Y eso, amigos míos, es lo que hace que esta historia sea tan emocionante, tan intrigante y que nos mantenga al borde del asiento, esperando ansiosamente más noticias, más fotos, más pistas. El chisme nos mantiene vivos. Así que por ahora podemos decir que la relación entre Serkan y Ozge es un misterio, una incógnita, un enigma y amamos los enigmas. Un misterio que estoy segura, se irá desvelando con el tiempo. Ya sea que sean amigos, pareja, compañeros de trabajo con una amistad muy especial, o simplemente dos personas que disfrutan de la compañía mutua, lo importante es que se ven felices, se ven bien, se ven a gusto y se apoyan mutuamente. Y eso es lo que realmente importa, ¿no creen? Que sean felices. Y bueno, eso es todo por hoy, chicos. Espero que hayan disfrutado mucho de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta hablar de estos temas. El mundo de las celebridades es como un cuento de hadas, lleno de sorpresas, de giros inesperados, de romances a la vista, y a veces de finales felices. Ya saben, en el mundo del espectáculo, en el mundo de los famosos, en el mundo del amor, nunca se sabe. Todo es posible.
El amor es mágico. Y por supuesto me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay romance entre Serkan y Ozge? ¿O simplemente son amigos con una gran conexión? ¿Les gustaría que fueran pareja? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos, debatir y compartir teorías. Compartan sus teorías, sus expectativas, sus esperanzas, todo es bienvenido. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, y ver cómo analizamos juntos este apasionante tema. Somos un equipo de chismosos y juntos somos imbatibles. Me encanta interactuar con ustedes. Y por favor, no olviden darle un me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, con todos aquellos que aman el chisme y que, como nosotros, viven con emoción cada noticia, cada rumor, cada foto de sus artistas favoritos, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Su apoyo es muy importante para mí. Y recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán nada de nada. Activen las notificaciones. No se pierdan ningún vídeo. Muchas gracias por ver, por acompañarme en esta aventura, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Y hasta la próxima, mis queridos chismosos. Chao, chao. Y recuerden, el chisme nos une.